Hola, hola, hola. Acá estamos. Me parece que Julio todavía no está. ¿Cómo les va? Qué placer, qué placer. Supongo que Julio se va a meter ya. A ver si Julio se metió. Hola Julio, ahí me dio alguien una indicación que voy a hacer un segundo, Bueno, que silencie el teléfono porque va a molestar el vivo. Y como yo no soy un ser que sabe mucho de esto, pero ¿cómo? ¿Qué tienes que hacer? me explicó que silencie, que ponga en silencio el teléfono Ajá. para que, bueno, para que supongo que no me dé notificaciones o no me moleste mientras charlamos. Muy bien. Julio, bueno, qué placer otra Ricky, vez. Ricky, nos acabamos de Sí, ver, nos acabamos de ver hace 5 minutos. Te lo pido que bueno, por pero favor, yo acá soy conductor, no, 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 yo acá soy conductor, te lo yo acá soy conductor, ¿eh? Yo acá soy el conductor, entonces tengo que tener como una actitud, digamos, de recepción formal. Está muy bien, Ricky. Yo voy a colaborar, voy a colaborar. Bueno, vos sabés que mucha gente que yo no sabía me decía que escuchaba nuestros diálogos y que estaba charlando muchas veces con lo que hacíamos nosotros en estos encuentros. Bueno, vos sabés que te voy a ¿Qué contar quieres por dónde decir? vamos ¿Qué quieres decir? ¿Que nos está yendo bien? no, tiene buen rating, tiene muy buen rating. Ajá. eh, O sea, no vamos a cambiar de horario. no, seguimos por este mismo canal, tiene muy buen rating. Y la verdad, trae muy buenas informaciones. Son un éxito, dice ahí. Hola. Nos dicen que somos lindos los dos. Eli Silverstein, hola. Bueno, Hagamos que nos saluda Ricky, uno de la colectividad y uno no, ¿sabes? Oh, Francisco Pereira, hola. no, la gente de la colectividad también saluda, ¿cómo que no? Claro, pero uno y uno, porque siempre es Vive Falkenstein, Carlito Scheulenberg, ahí está Lili Haim. Bueno, hola a todos. Eh, Vamos a empezar así. O sea que yo el otro día, lo sabés porque te lo conté, vi cuando mandaste a tus alumnos un mail a la gente, creo que es a tus alumnos del estudio, Ajá. y me pareció tan hermoso lo que le mandaste, Ujú. que lo tengo acá. Y me pareció que era un tema, yo te lo dije, que me había impresionado mucho y que me había parecido más que interesante poder hablar sobre esto. Es un texto de John Berger que vos le mandaste a tus alumnos del estudio. Sí. Y yo lo que te dije cuando lo leí así a primera vista, sobre una de las frases, igual lo voy a leer todo antes, es que a mí me pasó una cosa, ¿no? Que cuando estaba hablando con un grupo de trabajo en el Zoom, les decía que les quería agradecer sinceramente, pero lo que quería era transmitirles que era un agradecimiento real, que no era un agradecimiento formal. Y lo que se me ocurrió decir es, yo creo que agradecer es demostrar necesidad.
Y leyendo el texto, entendí más aún qué era lo que quería decir, porque uno agradece porque está recibiendo, pero además recibir tiene que ver con la situación innegable de que me están dando lo que necesito. Y aunque no sea lo que necesito, ese agradecimiento que tiene que ver con que me está llenando y comprendiendo que yo necesito cosas, aunque no sea exactamente lo que necesito, el que repara en mi necesidad está dándome, sea lo que sea, y hasta quizá en el hecho no de lo concreto de lo que necesito, sino de la necesidad en sí misma. Claro, pero Berger viste que anula o no toma no toma en léelo, si que querés leerlo primero. Y después me voy a ir de acá a otra zona de casa porque prefiero estar cerca del enchufe para enchufar el teléfono. Voy a leer primero lo que dice Berger, y que es el mail que vos le mandaste a todos. Todo lenguaje aprendido tiende a cerrarse, a perder su poder de significación original. Cuando sucede esto, se dirigen a la mente cultivada, pero dejan a un lado la existencia de las cosas y los acontecimientos. Palabras, palabras, palabras. Ay, me dice alguien cortala, no te asustes, ¿eh? Sin más al margen del corazón. Tiene un lenguaje, nadie puede representar lo que ve. Con un lenguaje puede que dejen de ver. Así es esta extraña dialéctica de la práctica. Si consideramos que las apariencias son como una frontera, podríamos decir que los artistas buscan los mensajes que la cruzan, mensajes que proceden de la parte de atrás de lo visible. Crear es recibir. Cuando la intensidad de lo que se mira llega a cierto grado, uno se hace consciente de que le llega una energía igualmente intensa a través de la apariencia de lo que sea que se está examinando. Y vuelvo al principio, todo lenguaje aprendido tiende a cerrarse. Bueno, este es el texto de Berger, y ahora sí me muevo, y contame por qué mandaste este texto y a qué te remite. Y me voy a mover con la silla. Espera que me coloco y enchupo el sello. Bueno, en principio te quiero decir que tengo digamos, Berger está involucrado muy generosamente en algo que hay muchos que están involucrados y es en escribir muy generosamente lo que entienden que es un proceso creativo. O sea, yo creo que él muy generosamente le está hablando a todo aquel que está desarrollando una actividad de apertura a dejar que el mundo le hable. Y sobre todo le está hablando a aquellas personas que una vez que sienten que el mundo le habla o son conscientes de que son hablados por el mundo, quieren, no es así, devolver al mundo lo que uno cree que el mundo le dijo. Esta es una actividad, no es, digamos, la actividad de abrirse al mundo y de percibir que, como bien dice Berger, en cuanto empieza a observar un objeto, presiento que el objeto es una frontera y detrás del objeto empieza a haber un relato. Esta sensación, este presentimiento, esta actividad, esto absolutamente humano, le compete a cualquier ser humano. Lo que no todos los seres humanos hacen es ocuparse, como dice él, de construir un lenguaje para que eso que el mundo me está diciendo yo pueda traducirlo en lenguaje. De manera que en ese caso ya Berger ya empieza a cerrar un poco el círculo y le empieza a hablar un poco más a aquellos que sienten un impulso y una necesidad de construir un lenguaje y que encuentran en el arte, porque hay muchos espacios, no solamente el arte, pero que encuentran en el arte un lugar donde se posibilita, valga la redundancia, el hecho de que yo pueda construir lenguaje.
De manera que ya yo me siento muy dichoso al ver que un hombre tan excelsamente inmerso en el problema de la creación, yo presiento que ya me está hablando, que yo me siento que me toma en cuenta. Yo me siento que me está señalando que yo tengo el carné del cual él está hablando. Y a mí me parece importante que cada uno se haga de ese carné, no se haga el sota, y que sepa que él no se está hablando a cualquier ser humano que esté ocupado. Y como con la gente que nos entrenamos, todo el tiempo estamos hablando de lenguaje, impresión, expresión, discusión con el lenguaje del otro. Me pareció muy atinado y muy gratificante sentir que Berger, en este momento desde el cielo, digamos, o desde su escrito, desde ese libro, nos está mirando, nos está tomando en cuenta y nos está diciendo, entre otras cosas, que existe la eternidad. Digamos, que el hombre es finito, pero que la creación del hombre no es finita, puede ser eterna. Entonces yo me encuentro con que recibo con mucha alegría textos de él que además me alegran porque siento que hoy día lo comprendo, me siento que he podido desarrollarme y dialogar con el arte de tal manera que ya no soy una persona que llega a una patria que no conoce el lenguaje, sino que estoy en un espacio donde conozco el lenguaje y aún así sí sé que dentro del lenguaje existe la gran posibilidad de perderme. O sea que yo te diría que lo que he aprendido, te diría que lo que he aprendido es un lenguaje para poder perderme. Es muy inspirador. Ahora te quiero hacer una pregunta. Él dice que te habla a vos, y vos sentís que te habla, pero al mismo tiempo dice el lenguaje que el mundo impresiona en vos o imprime en vos, las cosas que vos ves, vas a necesitar un lenguaje porque sos un artista, pero ese lenguaje cierra, no dice abre. ¿Es así? No, él dice que el lenguaje puede llegar a cerrarse en sí mismo. Él nos advierte de algo. Él nos dice que si nosotros consideramos que el lenguaje es algo que se aprende y que después se aplica, es muy posible que el lenguaje se cierre. Si nosotros entendemos que el lenguaje es algo abierto, que se va aplicando y se va abriendo y se va modificando y que va cambiando como una duna, etcétera, etcétera, es posible que el lenguaje no impida que uno siga viendo. Él habla de uno de los grandes problemas de los realizadores, inclusive de los grandes realizadores, es que quedan aprisionados en su propio lenguaje. Digamos, la firma, eso que empezó con la modernidad, cuando el hombre empezó a ser autor, digamos, más importante que los dioses, y empezó a ser autor, también el nombre de la firma también trae algo que tiene que ver con yo pongo la firma, digamos. Yo pongo la firma es una posibilidad de que ponga la firma sobre un papel que no sabes bien qué dice. Porque lo que él dice es que la impresión, cuando tiene que responder a un lenguaje aprendido, es una impresión muerta. Que la impresión necesita de un lenguaje abierto, de un lenguaje que constantemente esté en condiciones casi de morir para poder volver a construirse y establecer... Lo quiero pensar en términos, perdón que lo voy a llevar a un terreno terrenal, no porque no sea claro, sino porque pienso cuántas veces los maestros, hablo de un lenguaje, la danza clásica, podemos decir que es un lenguaje, ¿no? ¿Cómo? Podemos decir que el lenguaje, la danza clásica es un lenguaje. No, claro, él no se refiere al lenguaje de la palabra solamente, ¿no? Él se refiere a cualquier gesto, signo que articule una impresión. Por eso, yo construyo en la danza clásica, por decir algo, un lenguaje que a veces se remonta y remite a las palabras que definen pasos. Estoy diciendo en voz alta para poder también reconstituir desde lo pedagógico que siento trascendente lo que decís. Y por otra parte, no puede ser que ese lenguaje me impida escuchar la música y que con aquellas posibilidades que no están nombradas por la danza clásica,
como pasos, yo pueda expresarme. Es decir, que la impresión que recibo no termine cerrada en lo que la construcción de mi lenguaje, llámese danza clásica o lo que sea, me permita construir en la devolución que hago del mundo. Es difícil, porque el lenguaje termina construyendo herramientas de trabajo. Bueno, pero él lo dice claramente. Él dice, que yo también lo tengo acá, dice, así es esta extraña dialéctica de la práctica. Él dice que es imposible no entrar en esa dialéctica y que no es algo que se resuelve, no es algo que ya tenés resuelto y ahora empezás a crear. Cada vez que te vas a ocupar de sentarte e iniciar, yo te diría, empezás a mirar al mundo y llamás a tus soldados para que se preparen a trabajar, el problema este del que él habla inmediatamente se hace presente. Yo como director también lo siento, que cada vez que un universo de la impresión o de la inspiración, lo que sea que recibo, se hace presente, yo tengo la obligación casi de desarmar lo que entiendo que es aquello que vos decís, el lenguaje preexistente. A veces se logra y a veces no, es una dialéctica, porque no se puede desarmar la manera en que me suelo comunicar. Pero eso justamente es la lucha y la batalla de la creación, es ver si lográs que acontezca una forma inesperada, producto del intento de forzar al lenguaje a que establezca matrimonio con la impresión. Digamos, es una batalla, es una batalla, sí, claro. Y ahora, primero contame por qué elegiste este texto en torno, porque este texto habla del estudio, es decir, deben aprender a construir un lenguaje mientras están en el entrenamiento, disciplinados, aprendiendo, y deben aprender a que ese lenguaje no sea una cárcel, porque pasará a ser lo que se llama una técnica y no un recurso para poder crecer. Lo que pasa que, mira, en tanto cada uno de nosotros tome contacto con su identidad y advierta que la propia identidad de uno es un lenguaje que yo necesito, pero al mismo tiempo que me imposibilita, yo ya estoy en contacto con el problema. Digamos, no habla solamente Berger de un lenguaje que yo uso. La propia identidad, la construcción de la personalidad de uno, lo que yo llamo yo, es una construcción, y es una construcción cerrada también. Así que yo podría transferir lo que dice Berger a esa famosa palabra que decimos mi identidad. Mi identidad es inevitable, no la debo ni la puedo echar, pero cuando entra en dialéctica con mi impresión, mi identidad a veces es un problema. De manera que cuando vos le decís, más todavía, los grandes actores, Meryl Streep, Erland Josephson, Lautaro Murúa, Vanessa Redgrave, no sé, Mercedes Morán, quien quiera vos señalar, tarde o temprano tienen impreso en su instrumento un lenguaje que va a ser muy difícil romper, porque además viene muy pegado a uno. La fantasía de liquidar con ese lenguaje es parte de una promesa, creo yo, que invita a la pereza, al fracaso, ¿entendés? O al nihilismo. No es romper, es ver si adviene un gesto, un algo, ¿no es así?, nuevo, que uno diga, ese es un acontecimiento expresivo. Pero ese acontecimiento expresivo sucede en el interior de un diálogo que no es todo el tiempo diferente. ¿No es así? Porque es utópico suponer que uno va a dinamitar el lenguaje. Y la personalidad de uno, el cuerpo de uno, la voz de uno, la mirada de uno, es lenguaje casi, te diría, puesto a fuego. Ahora... Te quiero hacer una pregunta casi ingenua, Julio. Sí. No casi ingenua, desde mi ignorancia. Antonin Artaud, en esto que uno conoce, no soy un estudioso, vos lo sabés de la vida de Antonin, pero en esa manera de ver el mundo todo el tiempo en el
en la novedad o aparente, ¿estaría vinculado con el tema de la ruptura del lenguaje continuo y constante o no? Bueno, por supuesto, es casi, yo te diría, es un manifiesto, es una vanguardia, te diría. Y las vanguardias hay que leerlas independientemente de la administración o de los frutos que han producido en tanto a la exigencia de lo que han querido decir. Digamos, es una invitación, ¿no es así? En el caso de Artaud, casi te diría que él mismo se inmoló en el fuego de su ideología, ¿no es así? Desesperada, teatral, te diría, psicodramática, te diría, de lo que es un ser buscando desesperadamente la construcción, pero estamos hablando de un momento en el que el mundo estaba en una situación muy particular, donde además existía todavía la fantasía de que el cuerpo de uno podía ser víctima, o mejor dicho, podía llegar a ser un atributo que uno cede y está dispuesto a entregar en la causa y en la lucha. Un momento en el cual te diría que el hombre todavía creía. Porque Dios había muerto, porque estamos muy cerca de Nietzsche, Dios había muerto, pero todavía el hombre estaba preocupado de qué íbamos a poner en su lugar. Julio, ¿qué directores de cine o de teatro te parece que discuten desarmando el lenguaje de manera de crecer? ¿A qué directores o actores vos sentís que los escuchás o los ves y los percibís en esta discusión de la que estás hablando con el lenguaje construido y que logran no ser vagos al respecto y crear... Yo te puedo decir, en cine Herzog. Herzog es un director que lo veo profundamente preocupado porque casi te diría que porque el lenguaje cinematográfico logrado no inhiba su curiosidad por el mundo. Yo casi te diría que vos me hablaste de un actor. Dijiste algo muy importante, que el lenguaje no inhiba su curiosidad por el mundo, es decir, que el lenguaje no tape quién soy, estás diciendo. No, que no tape, no quién soy, que no tape la manera en que se presenta el mundo en mí, que no es lo mismo que quién soy, ¿no? Por eso dice Berger tan hermosamente, cuando uno quiere un lenguaje para poder expresar lo que ve. En el momento en el que en el que el lenguaje viene, muy posiblemente deja de ver. Ahora, si yo te dijese un actor, espera, porque me apareció un actor y es Alejandro Rapilleta. Alejandro, que para mí, siempre lo menciono como para mí, un modelo para mí, una persona que admiro mucho, y digo admiro porque para mí su obra está viva, perdura, ha sido un intérprete que inclusive cuando trabajaba el texto, cuando tenía la libertad de trabajar con el texto, él trabajaba con esa desesperación de poder liberarse de las ataduras académicas y dejar que su instrumento construya una manera de decir el texto que sea un buen matrimonio entre lo que él recibe del mundo y él mismo, ¿no? Era muy hermoso verlo cuando casi un instrumento desesperado y por transgredir, ¿no? Un hermoso ejemplo para mí de lo que es un ser que se toma trágicamente y con mucho humor la existencia. Claro, hay genialidad en aquellos que pueden, porque por otra parte, lo que el mundo imprime en mí no puede no generar lenguaje. Es como decir, quiero ser bailarín y con tal de no estereotiparme, o la palabra que quieras, de no cerrarme a mi curiosidad ante el mundo, no voy a aprender. Tenés que tener una instrucción, no importa que sea técnica o
Y al mismo tiempo tenés que entender que no tenés que perder curiosidad y mirada, pero es difícil. Pero mira, es difícil, por supuesto, pero eso es producto de una necesidad, de una decisión, de una vocación y en definitiva de ocupar un lugar en el mundo, que es un lugar que de alguna manera está creado para cualquier ser humano. Hay asiento para cada ser humano. Yo podría decirte que en la sala de la creación es una de las salas más vacías que hay, habiendo más butacas. Vos podrías decir, hay butacas para todos, y a veces, ¿entendés?, está el 1% ocupado. Y la verdad es que hay butacas para todos. Yo me acuerdo una nenita, la envidia que le tenemos a los nenes, nenas, cuando se expresan, que decimos qué maravilla, qué increíble. Y lo que nos maravilla es justamente algo que ellos no es una lucha que tienen. Ellos no pueden decirlo de otra manera. Lo que pasa es que la ignorancia los ubica a ellos en un lugar de libertad absoluta. Hay dos nenas en un colectivo, entra una mujer que es una enana, le pregunta la nena a la mamá, ¿qué le pasa mamá en relación a la enana? Y la hermanita le contesta, tonta, es una señora cuando era nenita. Esa articulación, es una señora cuando era nenita, para un poeta, para un escritor, es tocada en el corazón. Porque decís, por favor. Pero lo que pasa es que esa criatura no tiene otra manera de articularlo. Lo hermoso del artista es la lucha para volver a liberarse de un entendimiento. Es a eso a lo que se refiere Berger. La ciencia, entender que esa persona tiene una cuestión tal vez en su organismo que impide no hace que yo pueda expresar la impresión, porque me va a tener atrapado ese entendimiento. Es lo que dice Berger cuando dice, todo lenguaje aprendido tiende a cerrarse. ¿Para qué me sirve la ciencia para explicar lo que le pasa a ese ser humano? La nenita, ¿entendés?, que no está prisionera de ningún conocimiento, de ningún tabú tampoco, de ninguna obligación de nada, articula con esa frase algo que un espíritu artístico, o sea, un espíritu humano, cualquier ser humano, va a detenerse y va a decir, ¡qué maravilla! Es eso lo que cuando vemos una obra de arte decimos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla qué maravilla que esta persona se haya podido sacar la mochila y ocuparse de algo, pero por otro lado que no se podría ocupar si no hubiese tenido mochila? Es que ese es el gran tema de la educación, de la construcción del lenguaje. Sin ese lenguaje no me puedo comunicar, bueno, de la palabra en sí misma. Sin lenguaje no puedo decir la palabra, pero la palabra nombra lo que ya murió. Por eso, bueno, por eso es el hermoso, la hermosa, humana y por suerte todavía posible actividad de cualquier ser humano que tiene que ver con ocuparse de uno de los espacios de pensamiento que todavía existen y que a veces le falta un poco de aire, que es el arte. Es muy hermoso. Y la última pregunta que te quiero hacer, porque por algún motivo se lo mandaste a tus alumnos. Se habla de aprender y se habla de Salamanca y lo que Salamanca nos da y lo que se aprende y lo que no se aprende. En términos de musicalidad, yo creo que la musicalidad no se aprende, pero se aprenden muchas cosas. Esta discusión interna, si vos la mandás es porque crees que se puede aprender a deconstruir lo que estoy... Es decir, se puede aprender a no quedar atrapado en lo que estoy enseñando. Es casi un acto de inmolación personal. Yo te enseño para que aprendas a no construir con lo que yo te enseño una fortaleza que te impida expresarte. Lo que pasa es que yo insisto que yo no enseño, yo intento señalar herramientas. Yo intento, y cuando mando esto es porque es también una invitación a la admiración. A que si en algo hay que me gustaría que me copien y que me sigan, es en que busquen gente que admiran. Que busquen caminos que admiran y que entiendan que en la admiración es algo muy importante para la construcción de un ser humano.
tener gente a quien seguir, gente que te ilumine, gente que diga yo sigo a ese, yo sigo a este, yo sigo a aquel. La confianza en que la vida y el humano tiene en sí mismo una experiencia que tiene que dar, que tiene que invitar, y yo creo, yo cuando lo mando es porque intento comunicarles mi vulnerabilidad. No lo que sé, sino lo que añoro, lo que quiero. Y vuelvo al principio, que si gracias es necesitar, dice Berger, crear es recibir. En vos, háblame de eso y con eso terminamos. Crear es recibir. Bueno, yo en ese sentido tengo una actividad con el mundo bastante contradictoria. Yo sé que aparentemente parecería ser que me abro, que me mando solo, que muchas cosas, ¿no? Pero si hay algo que yo no puedo es mantenerme indiferente a lo que veo. No puedo bajar la intensidad de la curiosidad y de la importancia de cualquier objeto que observo, lo cual no implica que pueda establecer con ese objeto una relación social a veces correcta. Pero que establezco una relación de mirada intensa y de interés, eso seguro. O sea, no me considero una persona que no sabe, mira, y más todavía, a mí no me gusta mucho que me abracen, no me gusta que me canten el cumpleaños feliz. Mucha gente podría decir, no le gusta recibir, aprende a recibir. Y yo no voy a discutir en eso, porque en lo social entiendo lo que se me quiere decir, pero yo te diría que estoy casi sobrecargado de recibir. Yo te entiendo perfectamente. La percepción, la sensación de recibir, a veces es quemante. O no, o es un juego extraordinario que requiere también mucho riesgo. El otro día miré a una compañera, ¿no? A una alumna, perdón, que estábamos en un encuentro así en Zoom, y le dije algo acerca de ella, y me dijo, pero eso es terrible, me dijo, me acaba de pasar eso. ¿Cómo viste eso? Y yo no es una actividad, como dice Berger, pongo la mirada e intento ver que ahí hay un límite, pero también veo que hay más algo detrás. Y me animo a nombrarlo, porque como no tiene que ver con la verdad o la mentira, sino que tiene que ver con la verdad de mi impresión, ¿quién me puede decir que miento? Pero además hay una cosa más que me está llevando a través de este camino y de lo que decide Berger. Yo siempre digo que dirigir, para mí, es decir lo que el artista está presentando en forma oculta, es decir, lo que falta, pero no lo que falta porque yo me doy cuenta y soy un genio que falta, es lo que el mismo artista, el actor, al presentar su actuación, me está diciendo, de eso no me animo, eso no sé, de eso no estoy seguro. Y yo no sé qué es lo que tengo, que veo, creo que veo, bueno, me dirán algunos sí o no, eso, y digo, es por ahí, siempre es por ahí. Bueno, por eso, lo increíble, lo hermoso de decir, volver a la frase esta de Cioran, ¿no? Creo que es Cioran. En la inconsistencia, sostenerse. Y la intuición es inconsistente. Pero hay que animarse a construir en esa intuición, en eso, bueno, una construcción que se sostiene en lo inconsistente. No es una verdad, no es la verdad. Bueno. Julio, fue muy hermoso. Bueno. Me hizo bien. Vamos a decir la idea que tuviste, porque nosotros nos encontramos hace 1 hora y media, y Enrique me dice, y bueno, venite a casa, vas a otro cuarto. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Que me ibas a mandar a otro cuarto de tu casa y hacíamos que nos encontrábamos. Julio,
salimos a caminar. Entonces le digo, Julio, hagamos el Instagram Live. Y Julio me dice, bueno, vamos para casa y vos te tomás un taxi y te vas a la TUS. Estábamos caminando por la calle. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y yo le digo, bueno, vení a casa y te vas a otro cuarto y hablamos. Chao, Ricky.